Muy buenos días. Vamos a meditar un poco lo que es la lectura de hoy, sábado, la semana 33 del tiempo ordinario, que se refiere precisamente a el Evangelio de San Lucas en el capítulo 20, versos del 27 al 40. La lectura de la palabra de Dios dice así: se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y murieron los 7 sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, Jesús va a responder a los saduceos que ironizaban sobre la fe en la resurrección. ¿Por qué digo ironizaban? Bueno, porque al inicio de la lectura del Evangelio nos enteramos de que ellos realmente no creen en la resurrección. De manera que lo que están planteando es una situación hipotética que lleva solamente a presentar un caso para ver qué dice Jesús, para ponerlo en una situación, digámoslo así, un poco incómoda. Podríamos tal vez comenzar por tratar de averiguar quiénes eran esos 2 personajes que aparecen interactuando con nuestro Señor Jesucristo. Al inicio se nos habla de los saduceos, que son los que le hacen la pregunta a Jesús, ¿verdad? Y al final estamos hablando de los escribas, que son los que le dicen a Jesús: has hablado bien y ya no tenemos más nada que preguntarte. Bien, ¿quiénes son unos, quiénes son los otros? Para empezar, deberíamos tener en cuenta que los saduceos es una parte de la élite religiosa de los judíos de aquel entonces. Cuando yo digo son una parte de la élite religiosa, eso de élite significa que son una clase realmente muy poderosa, económicamente
económicamente bien, ellos no tienen problemas, normalmente están metidos en las cosas de la iglesia, pero viven en la opulencia, podríamos decir. No tienen problemas económicos de ningún tipo. Y como referencia de la palabra de Dios, ellos utilizan únicamente los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros conocemos normalmente como el Pentateuco, pero que habla muy poco, algunas y otros pasajes acerca de la resurrección, pero realmente es muy poco lo que se habla de ello. Entonces, ellos, como buenos saduceos que eran, ¿verdad?, estudiosos de ese Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pues no tienen mucha referencia que digamos acerca de la resurrección, y por ello probablemente su posición esta de no creer mucho en esa situación. Es distinto de los escribas. Los escribas, como su nombre lo indica, eran gente que pasaba escribiendo mucho. Por eso se les llamaba los escribas. Y escribían mucho porque recogían todo lo de la Santa Biblia de aquel entonces, que representaba únicamente el Nuevo Testamento. Recordemos que Jesús todavía está vivo. Si está vivo, todavía en definitiva no existe la sociedad cristiana. Es Jesús con unos discípulos que anda ahí caminando en el territorio de Israel y predicando la palabra que le viene directamente de su Padre, lo que él también tiene conocimiento de cuando estaba junto con él. Pero la verdad es que la sociedad cristiana no existe, entonces el Nuevo Testamento tampoco existe. Lo que hay es solo el Antiguo Testamento, que se conocía como la Escritura, así se le llamaba. Entonces estos escribas tenían, digamos, dentro de sus tareas, era también una élite religiosa, dentro de sus actividades estaba leer mucho las Sagradas Escrituras, tanto de los escritores que estaban en Israel, los judíos, los hebreos, como también de la gente que había salido al exterior por una u otra razón, habían emigrado de Israel, pero siempre mantenían su lazo religioso con la religión judía, y entonces los escribas pues sí ahí estaban al tanto de todo lo que era un documento inspirado por Dios, y se encargaban de escribir las escrituras. No solo los 5 primeros libros como hacían los saduceos, sino de todas las escrituras. Ahora, estos escribas estaban, digámoslo así, asociados, unidos con otro grupo de religiosos que se llamaban los fariseos. Claro, como ellos tenían todo el libro completo de las escrituras, son 70 y pico de libros lo que conforman las escrituras, entonces ellos tienen un mayor conocimiento de la palabra inspirada por Dios hacia los hombres. Y precisamente en todo ese grueso de libros que conforman las escrituras, ya hay mucha más información acerca de la resurrección. De manera que los escribas y los fariseos pues estaban un poco mejor informados al respecto, y entonces ellos sí aceptaban hablar de la resurrección, pero los saduceos, que solo contaban con los 5 primeros libros, pues ellos no miraban que la resurrección fuera algo, digamos, real, ¿verdad?, que pudiera tomarse en consideración. Había otra situación ahí de por medio. Los fariseos junto con los escribas no se llevaban
digamos que muy bien, no caminaban juntos con los saduceos. ¿Por qué? Bueno, al inicio dije que los saduceos eran gente muy adinerada, muy poderosa, ¿verdad? Que gozaban de una solvencia económica envidiable. Pero los fariseos y los escribas siempre estaban dentro del clan, digámoslo así, del sacerdocio, de la gente que tenía que ver con la religión, con la administración de la cosa religiosa de los israelitas, pero eran gente pobre. Estaban dedicadas más al estudio y otras cosas que a participar de alguna actividad económica que les permitiera la solvencia en ese sentido. Y entonces había como una disparidad de oportunidades en cuanto a cosas que la vida te ofrece, cosas materiales que la vida te ofrece, entre los saduceos y los fariseos y escribas, y de ahí pues venía como una discordia entre ellos. Ya vimos en principio, los saduceos no creen en la resurrección, pero los fariseos y los escribas sí. ¿Qué sucede con esto de la resurrección? Sucede que estamos hablando 2000 años atrás. Jesús apenas está iniciando su ministerio entre los hombres, ya está en la conclusión de este mismo trajín, ya han pasado los 3 años, precisamente Jesús está llegando a Jerusalén para ofrendar su vida, es decir, ya estamos hablando de la conclusión de la actividad de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Y Él, a los que ha dado realmente mucha información sobre la resurrección, es precisamente a los que le acompañan. Estos todavía no se mueven solos porque andan, digámoslo así, cobijados, ¿verdad?, bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo, que está con ellos, ¿verdad? Ellos caminan con Él, aprenden de Él, pero todavía no tienen la, digamos, la infusión del Espíritu Santo que les viene con Pentecostés para poder actuar por sí solo. De manera que ellos, a pesar de creer en la resurrección, pues lo que tienen es un concepto, digamos, muy vago acerca de esto, ¿verdad? Quien realmente sabe de la resurrección es precisamente Jesús, porque Él sabe de dónde viene y cómo es todo, ¿verdad? Por ahí. Muy bien. ¿Qué pasa entonces en esta situación? Pasa que Jesús responde a los saduceos con el mismo medio con que ellos lo increpan. Ellos le plantean lo que Moisés dejó escrito y que se encuentra en uno de los libros del Pentateuco, que es lo que se conoce como la ley del levirato, que encontramos en el libro llamado Deuteronomio. Allí se dice que la mujer, cuando tiene marido y el marido muere y ella no tiene hijos, entonces es una mujer que queda en principio desamparada. Pero como el hombre ya estaba casado con ella, hay un problema. La mujer estaba dentro del matrimonio, y esta es una de las finalidades del matrimonio en la religión judía, era procrear hijos. Es decir, nadie se casaba, nadie se juntaba legalmente para solamente vivir, compartir la vida entre un hombre y una mujer. La finalidad del matrimonio era la procreación de hijos. Esa era la finalidad primera acerca del matrimonio. Y si el esposo moría y no había hijos de por medio, entonces el linaje de su familia, sus bienes del difunto esposo, pues quedaban en este momento
y de ahí desprotegido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía de acuerdo a la ley del levirato para que no se perdiera esos bienes? La mujer, la viuda en este caso, tenía que casarse con el hermano del difunto para que éste pudiera embarazarla, y ella, una vez que tuviera hijos, lo que iba a hacer era a ese hijo darle el nombre de su marido difunto, y así el hijo que ya tomaba el nombre de, de su tío difunto, digámoslo así, ya podía heredar, y entonces ya había sucesión de bienes en una misma familia o en un lazo consanguíneo. Bueno, pues Jesús responde a los saduceos precisamente utilizando al mismo Moisés, con una de las citas muy pocas que existen realmente en el Pentateuco que hablan acerca de la resurrección, y señalen el momento en que nuestro Padre Dios llama a Moisés y que lo encuentra, ¿verdad? El encuentro se da en una zarza ardiente. Cuando Dios está hablándole a Moisés para que regrese a Egipto y libere a su pueblo, se identifica ante Moisés, y la manera que se le ocurre a Dios es decirle: yo soy quien, yo soy el Padre, digámoslo así, el Padre de... Ay Dios, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Dios se identifica a Moisés diciéndole: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es indudable que cuando Dios tiene esta conversación con Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya han fallecido, ya son historia, ¿verdad? Ya murieron. Pero a pesar de haber muerto, Dios no se presenta ante Moisés diciéndole: yo soy el Dios de quien fue Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el que ya murió, yo soy el Dios de quien en vida fue Jacob. No, Dios se presenta hablando: yo soy el Dios de Abraham, como que si Abraham estuviera vivo. Soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa expresión dicha así, pues indudablemente hace ver de que realmente Él no es un Dios de muertos, sino que a pesar de que esta gente ya falleció hace muchos años atrás, siguen vivos ante la presencia de Dios. De manera que en algún momento de la actividad de nuestro Padre, pues Él sencillamente los levantó de los sepulcros, ¿verdad? Y llevó su espíritu hasta donde ellos, y esas personas, pues en espíritu, siguen compartiendo su vida con Dios como lo hacían aquí en la tierra. Esa visión que está allí en el libro del Pentateuco, inmediatamente Jesús se las regresa a ellos, porque ellos le habían hablado de la ley del levirato que le había señalado también Moisés. Entonces, con el mismo Moisés, Jesús da a entrever que Dios no es un Dios de muerto, y que realmente los que mueren después de haber estado con Él, pues, y ahí, están vivos. ¿Estamos claros? Y inmediatamente aprovecha y le hace ver qué sucede con los que mueren. Y dice que los que mueren, ¿verdad? Una vez que resucitan, no es que van a volver a buscar a su papá, a su mamá, al marido, a la esposa, a los primos, y que una vez que estamos en el cielo ya resucitado,
vamos a abrazar a nuestros seres queridos que compartieron su vida con nosotros aquí en la tierra. Y a esa hora, mira, qué dicha que te encuentro, tía, qué sé yo, tía Solina o mi primo Manuel, y qué felicidad, aquí estamos juntos de nuevo. No, eso ya no es posible. No es posible, ¿por qué? Porque hemos trascendido a una vida totalmente distinta. Y dice el Señor que cuando resucitemos, lo que vamos a hacer en realidad son ángeles. Ángeles que tendrán la plenitud de la felicidad porque estarán en comunión, digámoslo así, directa con nuestro Padre Dios, que es el